Hay días en que uno no se quiebra por fuera, pero por dentro siente que algo se le vino abajo. Hay días en que te levantás, te lavas la cara, sonreís por compromiso, contestás mensajes, seguís trabajando, atendés a tu familia, cumplís con todo, pero el alma va arrastrando los pies y nadie lo sabe, nadie. Porque la mayoría de las personas ven tu rostro, pero no ven tu batalla. Ven tu ropa planchada, pero no ven tu corazón hecho trizas. Ven tu asistencia a la iglesia, pero no ven las noches en las que lloraste en silencio. Ven que seguís de pie, pero no saben cuántas veces estuviste a punto de rendirte. Y hoy quiero hablarle a esa gente, a los que no vinieron sobrados de fuerza, sino al límite, a los que aman a Dios, pero están cansados, a los que oran, pero sienten que la respuesta tarda demasiado, a los que todavía creen, pero creen con lágrimas, a los que dicen, Señor, yo no te he negado, pero sinceramente ya no sé cuánto más puedo resistir. Si ese eres tú, escucha esto con el corazón abierto. No estás menos ungido por sentirte cansado. No estás fuera del propósito por sentirte débil. No eres un fracaso espiritual por estar atravesando una prueba. Eres humano. Y precisamente ahí, en ese punto donde se te acabaron las fuerzas propias, empieza a manifestarse la fuerza de Dios. La Escritura dice en Isaías 40:29, 3:1, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que Dios le da fuerza al autosuficiente, no dice que multiplica el vigor del soberbio, dice que da esfuerzo al cansado. O sea, la condición para recibir esta palabra no es parecer fuerte, es reconocer que ya no puede solo. A mí me conmueve eso. Porque el cielo no se activa cuando impresionas a Dios. El cielo se activa cuando dejas de actuar, cuando dejas de aparentar que todo está bien, cuando dejas de posar para la foto espiritual. Cuando cierras la puerta, te sientas en la cama, bajas la cabeza y dices, Padre, si tú no me sostienes, yo me caigo. Esa oración no tiene fuegos artificiales, no tiene vocabulario elegante, no tiene frases rebuscadas, pero tiene verdad. Y Dios trabaja con la verdad. Hay algo que tenemos que derribar hoy, porque a muchos les vendieron una fe de escaparate, una fe de vidrio, una fe liviana que no soporta el primer golpe. Les hicieron creer que si Dios está contigo no habrá noches oscuras, no habrá desiertos, no habrá silencios, no habrá heridas, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios no evita toda prueba. La Biblia enseña que Dios acompaña, sostiene y redime en medio de la prueba. El mismo Señor que abrió el Mar Rojo también permitió que Israel caminara entre murallas de agua. El mismo Dios que prometió tierra prometida también permitió desierto. El mismo Cristo que resucitó muertos lloró ante la tumba de Lázaro. El mismo Pablo que predicó con poder habló de un aguijón que no se le quitó. Entonces, no confundas prueba con abandono. No confundas demora con ausencia. No confundas cansancio con derrota. Salmo 46. Uno dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice Dios fue, no dice Dios será algún día. Dice, es presente, actual, cercano, en medio de la tribulación, no después. Y eso cambia todo. Porque una cosa es creer en un Dios que visita de vez en cuando y otra muy distinta es descansar en un Dios que se mete dentro del fuego contigo. El problema es que muchas veces nosotros queremos explicación antes que presencia. Queremos entenderlo todo antes de obedecer. Queremos que Dios nos muestre el mapa entero antes de dar el próximo paso. Y el Señor casi siempre trabaja distinto. Él no te da primero el plano completo. Él se da a sí mismo. Y cuando tienes su presencia, aunque no entiendas el proceso, puedes seguir caminando. Ahora escucha esto, porque aquí hay una joya preciosa en Isaías 40. La palabra hebrea que suele traducirse como esperar es kuaba y tiene el sentido de unir, torcer fibras, entrelazar, como cuando varias hebras débiles se convierten en una cuerda fuerte. Eso significa que esperar en Dios no es cruzarte de brazos y mirar el reloj del cielo con fastidio. Esperar en Dios es entrelazar tu debilidad con su fidelidad. Esperar en Dios es permanecer unido cuando todo en ti quiere salir corriendo. Esperar en Dios es decir,
No entiendo el tiempo, pero no voy a soltar la mano del que sí entiende. Mientras esperas, Dios te va tejiendo. Mientras esperas, Dios te va firmando. Mientras esperas, Dios no te está olvidando, te está fortaleciendo por dentro. Por eso el texto no dice simplemente que tendrás alivio, dice que tendrás nuevas fuerzas. No son las mismas de antes. No es un retoque emocional, no es un maquillaje espiritual, son fuerzas nuevas. Porque hay temporadas en la vida donde las fuerzas viejas ya no alcanzan, la fe que te sirvió para la etapa anterior no alcanza para esta batalla, la madurez de ayer no alcanza para el dolor de hoy. Y entonces Dios no solo te consuela, te renueva. Santiago 1, 2, hasta 4 lo dice de una manera que al principio suena extraña, casi ofensiva para el que está sufriendo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y cuando uno lo lee rápido dice, ¿cómo que gozo, cómo que alegría? ¿Está minimizando el dolor? No. Santiago no está diciendo que la prueba sea agradable, está diciendo que la prueba produce algo, y lo que produce es demasiado valioso como para despreciarlo. La palabra griega que aparece allí para paciencia o perseverancia es hipomone. No habla de resignación pasiva, no habla de sentarse a sufrir con cara religiosa, habla de resistencia firme, de constancia bajo presión, de esa capacidad santa de permanecer cuando todo empuja para que abandones. En otras palabras, la prueba no solo revela tu fe, también la muscula. La prueba no solo te duele, también te desarrolla. La prueba no solo te sacude, también te madura. Y aquí hago una aplicación pastoral, no una nueva doctrina. Hay procesos que tú habrías cancelado, pero que Dios permitió porque estaban formando en ti el carácter que tu próxima temporada va a exigir. Hay puertas que tú querías abiertas ya, pero si se abrían antes te destruían. Hay personas que tú le rogaste a Dios que dejara en tu vida y el cielo dijo no porque ese apego te estaba desviando del propósito. Hay silencios que tú llamaste abandono, pero que en realidad eran entrenamiento. Porque el Señor no solo quiere darte cosas, quiere prepararte para sostenerlas. No solo quiere bendecirte, quiere que no te pierdas cuando llegue la bendición. Mira José, el muchacho tenía un sueño dado por Dios, pero entre el sueño y el cumplimiento hubo pozo, esclavitud, falsa acusación y cárcel. Y uno podría preguntarse, Señor, si tú lo elegiste, ¿por qué no le ahorraste todo eso? Porque Dios no solo quería sentar a José en un palacio, quería formar a un hombre que pudiera gobernar sin amargura. Porque cualquiera puede llegar alto, no cualquiera llega sano. Y si Dios tiene que escoger entre darte velocidad o darte profundidad, casi siempre va a escoger profundidad. Mira a David. Fue ungido rey, pero después tuvo que esconderse en cuevas. Y allí, entre piedras, sudor y persecución, se formó el adorador que luego gobernaría con corazón sensible. Mira a Elías. Después del Carmelo terminó debajo de un enebro diciendo prácticamente, Señor, ya basta. Y Dios no lo destruyó por estar agotado. Le dio alimento, descanso y dirección. Mira a Pablo. Le rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón y la respuesta divina no fue la que él esperaba. No le dijo, sí, Pablo, mañana te lo saco. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Eso es tremendo. Porque hay veces en que uno le pide a Dios salida y Dios responde con sustento. Uno pide que quite la carga y Dios responde fortaleciendo la espalda. Uno pide que cambie el escenario y Dios cambia al que está en el escenario. Y aunque al principio no nos gusta, allí ocurre uno de los milagros más profundos. El milagro de descubrir que la gracia de Dios no siempre evita el peso, pero sí te da fuerza para atravesarlo sin quebrarte. Escúchame bien, no todo lo que te hiere te destruye, no todo lo que te frena te mata, no todo lo que te hace llorar es el fin. A veces Dios nos saca el aguijón porque quiere revelarte una dimensión de su gracia que jamás conocerías en la comodidad. Y eso no significa que el dolor te tenga que gustar, no significa que tengas que negar tus lágrimas, no significa que si estás triste te falta fe, significa simplemente que en la economía del cielo hasta la debilidad puede convertirse en plataforma para que Cristo sea glorificado. Por eso el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 1, 6
hasta 7, que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, somos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y usa la figura del oro refinado por fuego. El fuego no conversa con la impureza, la separa. El fuego no acaricia la escoria, la saca a la superficie. ¿Y qué hace Dios en algunas pruebas? Saca a la superficie cosas que no sabíamos que estaban allí. Saca el orgullo, saca la autosuficiencia, saca el rencor, saca el miedo, saca la necesidad enfermiza de controlar, y duele, claro que duele, pero es mejor llorar mientras Dios purifica que sonreír mientras uno se pudre por dentro. Hay pruebas que no solo vienen a mostrarte quién eres, sino quién es Dios en medio de lo que estás atravesando. Porque muchos conocemos a Dios como proveedor cuando llega el pan, pero lo conocemos como sustentador cuando el pan falta y aún así no nos deja morir. Lo conocemos como sanador cuando el milagro ocurre, pero también lo conocemos como consolador cuando el milagro tarda y no nos abandona en la sala de espera. Lo conocemos como rey en el templo, pero también como pastor en el valle. Y aquí hay algo que quiero decir con cuidado para ser fiel a la Escritura. No toda prueba viene por pecado personal. No toda crisis es un castigo directo. No todo sufrimiento es señal de que hiciste algo mal. Vivimos en un mundo caído. Hay consecuencias de la vida humana, hay batallas espirituales, hay pruebas permitidas por Dios, hay disciplinas amorosas del Padre, hay dolores que no alcanzamos a explicar por completo, pero el creyente tiene una certeza gloriosa: en Cristo nada es inútil. Romanos 8, 28 no dice que todas las cosas sean buenas, dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman. Es decir, la herida no es buena, pero Dios puede sacar bien de ella. La pérdida no es buena, pero Dios puede redimirla. La noche no es buena en sí misma, pero Dios puede usarla para formar algo eterno. Eso sí, hay que usar Romanos 8:28 con reverencia. No es un martillo para golpear al que llora. No es una frase plástica para callar al que sufre. No es un eslogan barato para pasar por encima del duelo ajeno. Es una verdad profunda para sostener el alma. Significa que detrás del caos no gobierna el azar. Significa que el dolor no tiene la última palabra. Significa que aunque hoy no veas el diseño completo, tu historia no está suelta de las manos de Dios. Entonces, ¿qué hace uno cuando ya no tiene fuerzas? Primero, deja de medir la presencia de Dios por lo que siente. Porque hay noches donde no sentirás nada y sin embargo Dios estará más cerca que nunca. El problema es que hemos hecho del sentimiento un termómetro espiritual. Si siento, Dios está. Si no siento, Dios se fue. Y no funciona así. Si Jesús en la cruz pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso significa que la sensación de distancia no siempre equivale a distancia real. A veces el Padre está obrando precisamente en el silencio que te desconcierta. Segundo, deja de aislarte. La prueba tiene una voz venenosa. Te dice: no molestes a nadie, no cuentes nada, enciérrate, hazte fuerte solo. Y eso es mentira. Hay batallas que se pelean a puertas cerradas, sí, pero no fueron diseñadas para ser vividas en completo aislamiento. Busca a alguien maduro en la fe. Busca a un pastor serio. Busca a un hermano que no te juzgue, sino que te acompañe. Hay momentos en que uno ya no tiene fuerzas para orar mucho y entonces necesita que otros lo carguen un tramo. Hubo paralíticos que llegaron a Jesús porque 4 amigos los llevaron. No subestimes el poder de la comunidad correcta. Tercero, no dejes de hablar la palabra aunque te tiemble la voz. Hay días en que no vas a gritar versículos con potencia, los vas a susurrar llorando y aún así tienen poder. Di: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Di: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Di: mi gracia te basta. Di: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Di: el Señor peleará por vosotros. Di: no me dejará ni me desamparará. A veces el alma no necesita un discurso motivacional, necesita una verdad eterna repetida con fe hasta que el miedo retroceda.
Cuarto, aprende a distinguir entre quebranto y rendición. Quebrarte delante de Dios es sano. Rendirte al desánimo, no. Llorar a los pies del Señor es adoración. Tirar la toalla y decretar que todo terminó, no. Hay una diferencia enorme entre decir, Padre, no puedo más, y decir, Padre, ya no quiero seguir contigo. El primero es un clamor que Dios honra. El segundo es una mentira del infierno. Si estás cansado, díselo. Si estás confundido, díselo. Si estás dolido, díselo. Pero quédate cerca. No sueltes el altar en la noche. No tomes decisiones permanentes en medio de un dolor temporal. Quinto, entiende que salir de la prueba no siempre significa salir de inmediato de la circunstancia. A veces significa que la prueba pierde autoridad sobre tu interior. Porque hay gente que todavía está en el mismo hospital, en la misma deuda, en el mismo proceso legal, en el mismo duelo, pero ya no está igual por dentro. Ya no habla igual, ya no piensa igual, ya no se derrumba igual. Y eso también es victoria. Porque el infierno no solo quería herirte, quería deformarte. Quería que te volvieras cínico. Quería que dejaras de creer. Quería que perdieras la ternura. Quería que te apartaras de la presencia de Dios. Y cuando en medio de la prueba tú sigues adorando, sigues obedeciendo, sigues creyendo, aunque sea temblando, entonces ya le estás ganando a la prueba. Hay algo más que me arde decirte hoy. Tu fortaleza no va a venir de mirarte a ti mismo todo el tiempo. La introspección excesiva cansa. Estar midiéndote, comparándote, evaluándote, preguntándote a cada rato si tienes suficiente fe, suficiente unción, suficiente resistencia, suficiente pureza, suficiente claridad, te termina agotando. La salida no es mirarte más, la salida es mirar más a Cristo. Porque cuando Pedro miró, el viento se hundió. Mientras miró a Jesús, caminó sobre las aguas. No porque Pedro fuera extraordinario, sino porque el objeto correcto de la fe siempre transforma al que mira. Y te lo digo con cariño pastoral, deja de hacerte la pregunta equivocada. No preguntes solamente cuánta fuerza me queda. Pregunta quién es el que me sostiene, porque si todo depende de tu reserva interna ya perdiste. Pero si depende del Dios que resucita muertos, entonces todavía hay esperanza, todavía hay salida, todavía hay mañana, todavía hay fuerza para un paso más. Y a veces, querido, un paso más es todo lo que necesitas por hoy. No pienses en sobrevivir 10 años. Piensa en obedecer hoy, piensa en atravesar este día sin soltar la mano del Señor. Piensa en darle a Dios este rato, esta noche, esta madrugada, esta consulta, esta audiencia, este diagnóstico, este duelo. La gracia viene en porciones diarias. Las águilas de Isaías 40 no salen del nido por sentimentalismo. Se elevan aprovechando corrientes que desde abajo no se ven. Y hay corrientes de gracia que tú no ves ahora. Hay movidas del cielo que no percibes. Hay oraciones antiguas que están siendo contestadas. Hay protección que no notaste. Hay males de los que Dios te guardó sin que te enteraras. Hay procesos que parecían estancados pero estaban madurando por dentro. No midas la obra de Dios solo por lo visible. El reino muchas veces avanza de manera silenciosa, profunda y oculta. Tal vez hoy tú dices, pero yo no necesito teoría, yo necesito fuerza. Entonces déjame decírtelo sin rodeos, hoy Dios te da fuerza. No estoy diciendo como aplicación pastoral que mañana desaparecerá automáticamente todo problema. No estoy predicando fórmulas mágicas. Estoy diciendo algo más sólido que eso. Dios te dará fuerza real para salir, atravesar y no morir en la prueba. Fuerza para no romperte por dentro. Fuerza para no abandonar tu llamado. Fuerza para volver a levantarte. Fuerza para perdonar lo que te hirió. Fuerza para decir no a lo que te quiere arrastrar otra vez. Fuerza para creer cuando el panorama todavía no cambió. Fuerza para seguir sembrando lágrimas si hace falta, sabiendo que no caerán en saco roto. A la madre que llora por un hijo, Dios te da fuerza. Al hombre que está peleando con pensamientos oscuros y no se lo dijo a nadie, Dios te da fuerza. A la mujer que siguió sirviendo mientras se le desmoronaba el corazón, Dios te da fuerza. Al joven que siente que la ansiedad le aprieta el pecho, Dios te da fuerza. Al matrimonio que está peleando por no hundirse, Dios les da fuerza. Al que enterró sueños, al que perdió trabajo, al que recibió una noticia que no esperaba,
Al que está cansado de ser fuerte para todos, hoy el cielo le recuerda, no estás solo, no estás olvidado, no estás acabado. Y quiero decirte algo más antes de terminar. No avergüences tu proceso. No te dé vergüenza decir estoy en prueba. No te dé vergüenza reconocer que estás cansado. A veces nos sentimos obligados a dar una imagen de acero, como si la fe verdadera no llorara, no temblara, no se cansara. Pero la fe bíblica llora, sí. Lo que no hace es soltar a Dios. La fe bíblica tiembla, sí. Lo que no hace es adorar a otro. La fe bíblica se agota, sí. Lo que no hace es renunciar al señorío de Cristo. Así que si hoy estás de pie apenas, eso también cuenta como estar de pie. No te sorprendas si de esta prueba sale una versión más profunda de ti, más compasiva, más sobria, más humilde, más dependiente del Espíritu Santo. Hay dolores que te quitan superficialidad. Hay noches que te enseñan a orar de verdad. Hay crisis que te hacen dejar de jugar a la religión y empezar a buscar el rostro de Dios con todo el corazón. Y aunque no lo habrías elegido, terminás entendiendo que el fuego no vino a aniquilarte, sino a quitar capas que te impedían reflejar a Cristo. Así que hoy levanta la cabeza, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue en el trono. No porque no haya heridas, sino porque no estás peleando solo. No porque ya tengas todas las respuestas, sino porque conoces al que jamás pierde el control. Sal de la mentira que dice que la prueba te definirá para siempre. No. La prueba es una estación, no tu identidad. Tu identidad sigue siendo hijo, hija, amado, redimido, sostenido, llamado. Y el mismo Dios que te sostuvo al entrar, te sostendrá hasta salir. Yo no sé cuál es el nombre de tu batalla, pero sí sé el nombre de tu Dios. Y su nombre sigue siendo Jehová, eterno, fiel, presente, suficiente. Y si Él prometió dar nuevas fuerzas, entonces no estás terminado. Si Él prometió ser refugio, entonces no estás expuesto. Si Él prometió obrar aún en medio del dolor, entonces tu historia no está arruinada. Si Él prometió perfeccionar su poder en la debilidad, entonces tu cansancio no es el final, puede ser el umbral de una revelación mayor de su gracia. Voy terminando, pero quiero dejarte una última palabra en el corazón. No tomes la prueba como tu tumba, tómala como terreno santo. Tal vez ahora no lo parece. Tal vez ahora solo ves polvo, preguntas, cansancio y confusión. Pero un día mirarás atrás y dirás, ahí, en ese cuarto, en esa sala de espera, en esa madrugada, en ese valle, fue donde Dios me sostuvo de una manera que nunca había conocido. Y ese día descubrirás que no solo saliste de la prueba, descubrirás que saliste con un testimonio, con una autoridad distinta, con una fe más limpia, con un corazón más rendido y con una certeza que nadie podrá arrancarte. Dios no me soltó. Ora conmigo. Señor amado, hoy vengo delante de ti por cada persona que escucha esta palabra con el alma cansada. Tú conoces su prueba, conoces su llanto, conoces la carga que no le contó a nadie. Te pido en el nombre de Jesús que hoy le des nuevas fuerzas. No una emoción pasajera, sino fortaleza real. Sostén al que se siente caer, levanta al que ya no sabe cómo seguir, multiplica fuerzas al que no tiene ningunas, hazle sentir tu presencia en medio del valle. Renueva su mente, guarda su corazón, rompe toda mentira de derrota y llénalo con la paz de Cristo. Y si la prueba no termina hoy, dale gracia suficiente para atravesarla con fe. Declaramos que no morirá en el valle, que no se quedará en el pozo, que no será definido por esta noche. Declaramos que tú sigues siendo refugio, fortaleza y pronto auxilio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te bendijo, compártela con alguien que esté pasando una prueba. Suscríbete al canal Dante Gebel Predicas y ayúdanos a llevar un mensaje de fe, esperanza y Cristo a más corazones.